Buenas, en este vídeo sobre asíntotas verticales vamos a estar viendo no solamente la definición, sino cómo hallar esas asíntotas verticales. Vamos a comenzar con un ejemplo que con su gráfica, la función f de x igual a 1 entre x es una función racional que conocemos que esta es la gráfica. Y como vemos, este es un caso en donde tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Esa es la ecuación de la asíntota vertical, x igual a 0. Porque es un caso en que cuando x, el valor de x se acerca cada vez más a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, es decir, valores cada vez más pequeños en el denominador, la fracción tenemos entonces un número cada vez más grande, ¿verdad? Si tenemos 0.1 en el denominador, pues esto sería 10. 0.01 más pequeño, pues sería 100 más grande. 0.001 más pequeño todavía, pues 1000, que es más grande todavía. Entonces, claro, depende si es cuando se acerca a 0, pero positivo, quiere decir por la derecha, que entonces es un número grande positivo, tiende a infinito positivo, y eso lo podemos ver aquí, ¿verdad? Que entonces, o por la izquierda, lo dije al revés, pero no importa, cuando tiende a 0 por la izquierda, que son números negativos, pues entonces esto tiende a un infinito negativo. Cuando es a 0 por la derecha, que quiere decir valores chiquitos, pequeñitos, pequeñitos, pero positivos, la derecha, pues esto tiende a un número bien grande positivo, es decir, positivo infinito. Y esto es lo que nos dice a nosotros que hay una asíntota vertical en x igual a 0. Vamos a ver la definición formal, la definición de asíntota vertical. Una recta vertical x igual a es una asíntota vertical de la gráfica de una función y igual a f de x si ocurre al menos una de las siguientes. Y es que cuando x se acerca a ese valor a por la izquierda, la función tiende a positivo infinito o a negativo infinito, o que cuando cuando x, ese valor de x tiende al valor de a por la derecha, la función tiende a positivo infinito o a negativo infinito. Esas son lo que hace que haya una recta vertical, que es una asíntota vertical. Así que entonces hay que examinar cuando el valor se acerca, cuando el valor de x se acerca a un valor particular, que vamos a ver un ejemplo aquí. En este caso, los valores que hacen 0 el denominador son los potenciales, ¿verdad? Son los potenciales valores donde hay asíntota, porque es cuando se acerca a 0 en el denominador que esto entonces va a infinito. Así que tenemos que ver cuáles son los potenciales valores, y esos son 2 positivos y 2 negativos. Si x es igual a 2, sabemos que al cuadrado es 4, menos 4 es 0. Así que no se puede sustituir cuando vamos a buscar el límite, pero sí podemos ver entonces que cuando x tiende a 2 por la izquierda, quiere decir valores poquito menores que 2, por ejemplo, usted puede tomar negativo 2.1, al cuadrado es un número mayor que 2, mayor que 4. Menos 4 es un número positivo, aunque es pequeño, y mientras más se acerque, más pequeño, pero es entonces positivo, pero con este signo, entonces es, disculpen, cuando se acerca a 2 por la izquierda, pensé que estaba hablando de negativo, a 2 por la izquierda, un poquito menos que 2, por ejemplo 1.9, al cuadrado es un número menor que 4, menos 4 es un número menor que 0, o sea, negativo. Muy cerca del 0, pero negativo. Con este negativo se hace positivo, por lo tanto, un número cada vez más pequeño quiere decir que el valor completo de la fracción es cada vez más grande, positivo. Entonces, cuando se acerca por la derecha, que es un número mayor que 4, ¿verdad? Pues entonces aquí es mayor que 2, al cuadrado mayor que 4, aquí daría positivo, pero con este signo
negativo. En el denominador sería cada vez más pequeño, o sea que la fracción es cada vez más grande, pero negativa. Lo mismo, algo similar, ¿verdad? Podemos decir para x igual a negativo 2, que cuando se acerca a negativo 2 por la izquierda, lo que estaba diciendo ahorita, pues la función tiende a negativo infinito, y cuando se acerca a negativo 2 por la derecha, entonces lo que tiene que hacer es tomar un número, un ejemplo de un número cerquita, ¿verdad? Negativo 2 por la derecha quiere decir un número un poquito más grande que negativo 2, que en los negativos es en magnitud diferente a lo que es en los positivos. Y nos podemos confundir con eso. Un número un poquito mayor que negativo 2 es, por ejemplo, negativo 1.9, que al cuadrado es menor que 4, y al restarle 4 es un número negativo, pero con este negativo pues se hace positivo. Y entonces es un número cada vez más pequeño en el denominador, es más grande en la fracción, y se iría a positivo infinito. Eso quiere decir que tanto en x igual a 2 como en x igual a negativo 2 tenemos asíntotas verticales, y lo podemos corroborar con la gráfica. Ven aquí que en x igual a 2 hay una asíntota vertical, por la derecha a 2 tiende a negativo infinito, por la derecha, acercándose a la derecha a 2, por la izquierda a 2 se va a positivo infinito, que es lo que tenemos aquí, pero en negativo 2, cuando se acerca por la derecha va a infinito positivo, y cuando se acerca por la izquierda va a negativo infinito. Y eso es lo que me dice a mí entonces que hay dos asíntotas verticales, que son x igual a negativo 2, x igual a 2. Acuérdense que cuando van a hablar de la ecuación de una asíntota vertical, tienen que ponerle el x igual a, porque es una ecuación, y las ecuaciones verticales siempre son de la forma x igual a un número. Y es bien importante no solamente escribir el número, sino escribir x igual a, diferenciarlo, por ejemplo, de las asíntotas, de la asíntota horizontal, que sería y igual a un número. Vamos a ver otro ejemplo, el último, sería este ejemplo que tenemos x cuadrado más 4 más 3 en el numerador, entre x cuadrado más 3x más 2 en el denominador. En este caso, para nosotros poder determinar cuáles son los valores que serían los potenciales valores, y decimos potenciales porque no necesariamente hay que investigarlos, no necesariamente hay una asíntota en cada uno de los valores, que el denominador es 0, pero para poder hacer eso, yo tengo un trinomio cuadrático, deberíamos entonces factorizar en el denominador, y tenemos que dos números que multiplicados en 2 y sumados en 3 son 2 y 1, así que tenemos x más 2 por x más 1, y vemos que los números que hacen 0 el denominador y son los potenciales, ¿verdad? Valores donde hay asíntota vertical son en x igual a negativo 2 y x igual a negativo 1, y ahí es donde tenemos que revisar, pero también debemos factorizar en el numerador, y cuando factorizamos aquí en el numerador, nos damos cuenta que esto factoriza como x más 1 por x más 3, y lo que decía aquí, ¿verdad? Que los valores donde no está definido son en x igual a negativo 2 y x igual a negativo 1. Ahora, fíjense qué interesante que aquí vemos un factor en común, que ese factor se puede, como decimos, ¿verdad?, cancelar si dividen, da 1, siempre y cuando x no sea negativo 1. Siempre y cuando x no sea negativo 1, yo puedo hacer esa cancelación, porque x más 1 entre x más 1 son dos números iguales y divididos da 1. Y entonces yo tengo una expresión que es equivalente, siempre y cuando no sea negativo 1, excluyendo ese valor, a x más 3 dividido entre x más 2. Lo que diría que el valor entonces al que cuando no se acerca x tiende a infinito es cuando es en x igual a negativo 2. O sea que cuando x se acerca a negativo 2 por la izquierda, valores un poquito menores que negativo 2, esto me va a dar un poquito
un número muy pequeño cada vez más, pero negativo, esto se acerca a 1, por lo tanto la función se va a negativo infinito, y cuando x se acerca a negativo 2 por la derecha, que quiere decir valores un poquito más grandes que negativo 2, como por ejemplo negativo 1.9, pues esto va a ser un número positivo muy pequeño, esto igual se acerca a... Fíjense que si usted evalúa negativo 2 más 3 es 1, negativo 2 más 2 es 0, tiene 1 entre 0, claro, no puede dividir entre 0, no está definido, como se acerca por la izquierda o por la derecha, va a negativo infinito o a positivo infinito. Y usted ni siquiera tiene que saber si va a negativo infinito o a positivo infinito. Usted ve que esto se acerca a 0 y por lo tanto entonces sabe que la función completa se acerca a infinito, ya sea positivo o negativo, cuando se acerca a negativo 2. Por lo tanto, eso es lo que nos dice que hay una asíntota vertical en x igual a negativo 2 y no la hay en x igual a negativo 1, porque ahí no pasa eso, porque al cancelar ese factor que está en común, no hay un factor de x más 1 en el denominador que haga 0 el denominador cuando se acerca a ella. Vamos a ver la gráfica, que eso nos ilustra bastante. X igual a negativo 2, vemos que efectivamente hay una asíntota vertical y vemos que en x igual a negativo 1 no la hay. De hecho no la hay, y aquí yo he dibujado, ¿verdad? Le quité lo que aquí hay, es un huequito, aunque no se vea normalmente, porque un punto, lo que le falta es un punto en x igual a negativo 1, y un punto no tiene dimensión, así es que en realidad es imperceptible. Si usted ve la gráfica lo va a ver como que ahí no pasa nada. Usted sabe que en x igual a negativo 1 no está definido, y en realidad pues aquí yo dibujé en blanco, ¿verdad? El huequito para que usted lo viera, y eso es lo que significa, pero fíjense que no hay una asíntota vertical en x igual a negativo 1, así que tiene que estar bien pendientes los candidatos a que haya asíntota horizontal, es donde en el denominador es 0, pero no necesariamente siempre va a haber una asíntota vertical ahí. Así que tiene que verificar, si se cancela un factor, pues ahí sigue estando indefinida la función, no es continua, la función no es continua ni en negativo 2 ni en negativo 1, para cuando vean lo de continuidad, pero no tiene asíntota vertical en x igual a negativo 1, si la tiene en x igual a negativo 2. Con esto terminamos. Recuerden que este es mi canal de YouTube, se pueden suscribir a él y pueden buscar otros videos y hacer comentarios también. Esta es mi dirección de correo electrónico. Hasta el próximo video.